resultado del trabajo de la red con este mismo nombre. Básicamente, me toca ahora sí llevar la sesión y darte la bienvenida, agradecerte ahora sí tu participación y que compartas con nosotros este tema tan interesante que se llama COVID y la crisis climática como catalizadores de la gran transición global. Y bueno, todos los retos que esto implica, bueno, antes del COVID y ahora en las circunstancias del COVID. El doctor Henry es máster y doctor por la Universidad de Heidelberg en Derecho. Es investigador del IBE en Bochum y del MPIL en Heidelberg. Es profesor de Heidelberg Center para América Latina. Y pues tiene una amplia experiencia en todos estos temas y ahorita, bueno, lo estamos relacionando con el tema del COVID de actualidad. Te cedemos la palabra, cuentas aproximadamente con 20-30 minutos de exposición, tampoco es tan restrictivo el tiempo, y a partir de ahí pues se daría una sesión de preguntas y respuestas. Los invitamos a que escriban en el chat las preguntas y una vez terminada la plática, pues pasaríamos a responder estas preguntas. Adelante y bienvenido nuevamente. Bien, muy buenas tardes a todos. Sí, ya es buenas tardes ciertamente en México. Muy contento nuevamente de estar acá en esta plataforma de la Universidad Veracruzana y saludar con afecto a Tania y a ti, Ana Cecilia, por permitirme estar acá con ustedes y bueno, compartir con los participantes. Probablemente va a ser un poco menos tiempo que los 30 minutos que me das, pero pienso que el tiempo del debate y la discusión es muy importante y por eso he tratado de acortar un poco de tal forma que ustedes puedan preguntar y podamos debatir. Lo que sí es cierto es que traigo muchos términos o muchas ideas que pueden ser muy provocadoras, que pueden incitar al debate, así que les invito a que me ataquen o que pregunten lo que deseen, porque esto está todavía en evolución, este paper, y creo que es importante, sobre todo esta relación que estoy tratando de explicar, es decir, la pandemia, la COVID-19 con la crisis climática, pero al mismo tiempo como catalizadores de lo que estamos llamando la gran transición global, ya no solo la energética, sino una transición de otras dimensiones. Bien, la gran transición encuentra en la literatura científica una variedad de interpretaciones y términos para expresar de algún modo la misma idea de cambio, de revolución, de transformación. En estos tiempos es común escuchar, por ejemplo, sobre la cuarta revolución industrial, por ejemplo, sobre la revolución 4.0 y más recientemente términos como la gran transición, pero que en definitiva todas esas terminologías muestran que algo grande está sucediendo, como fue el caso de las dos primeras revoluciones industriales en los siglos XVIII y XIX, y la tercera a mediados del siglo XX y la cuarta a partir de 2011 de este nuevo siglo. Es decir, se está equiparando, se está equiparando en el mismo nivel el impacto de hoy con lo que fueron esas grandes transformaciones del siglo XVIII y XIX. Entonces, mi intención en esta charla, en esta reflexión con ustedes es hacer una referencia muy breve a cada una de estas revoluciones, pero de la mano de los efectos que ha tenido la energía y cómo la actual pandemia podría influir junto a la energía como catalizadores para impulsar esta transición que la llamaríamos global, es decir, una gran transición global. Václav Smil, en su libro Transición Energética de 2016, ofrece un análisis detallado y exhaustivo para explicar los efectos que han tenido las transiciones energéticas en la evolución y desarrollo de las sociedades modernas, desde sus primeros desarrollos agrícolas hasta la actualidad, en que la supremacía de los combustibles fósiles en la generación y consumo de energía alcanza hoy cómodamente un 80%. Hay que tener en cuenta, no obstante, que épocas históricas tempranas siguen sobreviviendo
en lugares físicamente remotos y culturalmente aislados, prácticamente sin conocer el poder transformador de la energía moderna. Tenemos muchos lugares en Asia, en África, incluso en Latinoamérica, donde muchas poblaciones lamentablemente no tienen el acceso a la energía. Cuando el carbón mostró su sorprendente poder energético, la biomasa perdió su hegemonía energética de más de 3 siglos, asumiendo un papel fundamental como catalizador de una transformación sin precedentes como fueron la primera y la segunda revolución industrial. Ningún combustible antes que el carbón fue capaz de impulsar cambios tan sorprendentes. Las sociedades agrícolas predecedoras basaron su energía exclusivamente de materias primas como fuentes renovables, es decir, la fuerza humana, que es una fuente renovable, la fuerza de los animales, la fuerza del agua, la energía eólica y particularmente de la madera. El carbón permitió la generación de electricidad, desplazando la quema de madera y carbón vegetal para la cocción de alimentos y para la calefacción. Se convirtió en el combustible indispensable para la máquina de vapor y para el comercio internacional a través de la puesta en marcha de los motores para trenes y barcos, que permitió por primera vez convertir la energía térmica en energía mecánica. Hasta ese momento, los movimientos mecánicos como girar, tirar, empujar, solo eran posibles mediante el uso directo de humanos y animales o mediante el uso de limitadas fuerzas disponibles como el agua y el viento. El carbón mejoró sin ninguna duda la vida de millones de personas en el mundo. Es por eso que apropiadamente Backlund denomina este proceso como la gran transición. La segunda impactante transición energética necesitó menos tiempo para producir el mismo efecto de desplazamiento que había logrado el carbón. Esta vez, en solo medio siglo, el petróleo se posiciona con fuerza y se erige como el recurso energético fósil más importante, dejando el carbón en segundo lugar. Apoyado por los avances tecnológicos, el petróleo invade nuestra vida cotidiana. Prácticamente todo el desarrollo moderno gira alrededor del petróleo. Sus usos van desde combustibles para el transporte, gasolina, diésel, querosén, para la iluminación, como lubricante, como materia prima para la fabricación de innumerables productos como el amoníaco, para obtener fertilizantes para el sector agrícola, plásticos, llantas para vehículos, productos farmacéuticos, colorantes, detergentes. O sea, prácticamente todo lo que hacemos tiene alrededor nuestro un componente que proviene del petróleo. No obstante, y a pesar de que su dominio en la matriz energética mundial tiene su marca de combustible rey con el 33%, desde las crisis del petróleo acaecidas en los años 73 y 79, su influencia se ha venido erosionando gradualmente, dando paso a una nueva transición energética con la entrada en escena del gas natural. Esta tercera transición tiene como característica esencial el hecho de que no ha significado el desplazamiento de un energético por otro como las dos primeras, sino la aparición de la competencia por espacios nuevos o ganados a través de importantes yacimientos, pero también por nuevos usos y productos. Cuando se venció la limitante del transporte para el gas, que lo mantuvo en uso localizado, el gas ha acelerado su presencia en la matriz energética mundial al punto que creció a una de sus tasas más rápidas en las últimas tres décadas, representando más del 40% del crecimiento en la energía primaria. Es por ello que la infraestructura de transporte del gas es relativamente joven en el viejo continente, desarrollada gradualmente en los últimos 70 años. De hecho, solo a partir de los 90 es que países como Grecia y Portugal e Irlanda se incorporan a la red europea de gas. Durante este proceso, y solapada aún en los avances de la primera y segunda revolución industrial que trajo a nuestras vidas la electricidad, el teléfono, los ferrocarriles, la aviación, los autos, etcétera, se hace presente la tercera revolución industrial asentada en los avances de las nuevas tecnologías,
de la información sobre todo y las tecnologías de la comunicación, así como en las innovaciones que permiten el desarrollo de energías renovables. Como consecuencia, las potencialidades de estos dos elementos actuando conjuntamente se están previendo grandes cambios en diversas áreas. Nunca antes se había llegado a unas cotas tan altas de interactividad e intercomunicación al tiempo que las innovaciones en materia energética podían significar un cambio tan sustancial como el que se prevé con el desarrollo y explotación de las fuentes renovables. Por lo tanto, en términos energéticos, ya nos encontramos navegando por la cuarta transición energética, claro está, a distintas velocidades, dependiendo si estamos en Europa o en Estados Unidos, en Latinoamérica, en África o en Asia. La evolución y el desarrollo está siendo promovido por causas distintas a las anteriores. No se trata ahora de la llegada de un nuevo combustible con mayor poder energético, ni más económico, ni más abundante, aunque pueden converger algunas de estas características. La cuarta transición energética está movida por la reacción a los daños causados por la quema de recursos fósiles y por los efectos de las emisiones de gases de efecto invernadero sobre el medio ambiente y el clima. Las primeras tres transiciones energéticas fueron entre combustibles fósiles. La cuarta es y evolucionará entre las energías renovables y las energías fósiles, luchando las primeras por abrirse espacios y las segundas defendiendo lo ganado con tecnologías que minimicen las emisiones contaminantes en la vía hacia un modelo de carbono neutro, con lo cual podemos suponer que será un camino largo que pasará por diferentes etapas, venciendo resistencia antes de llegar a la meta. Smith reconoce que esta nueva transición debe ser tan profunda que implicará nuevas estructuras de relaciones económicas, políticas e incluso culturales. Reclamará y presionará por un nuevo estilo de vida. Numerosos conceptos, enfoques, instituciones y modos de relacionarnos cambiarán. Esta transición en marcha representa además un clamor de la comunidad internacional y necesita la convergencia de actores y factores que desde la cumbre de Estocolmo en el 72 del siglo pasado está hablando de ella. En este punto es importante destacar que no solo son los combustibles fósiles los causantes de las altas emisiones de gases de efecto invernadero, aunque sí los más importantes. Por lo tanto, la estabilización del sistema climático va a exigir más que una transición energética y de allí el porqué del tema, va a exigir una gran transición y transformación global. Otros factores que intervienen con muchísimo peso son la deforestación para cambiar el uso de los suelos. Tal es el caso, por ejemplo, de lo que hemos visto en los últimos años en la Amazonía, y no solo en la parte que le corresponde a Brasil, sino también en la colombiana, en la venezolana, en la peruana, etcétera, para aumentar espacios o para lograr espacios para la cría de animales que son grandes emisores de gases, de gas de metano, y para sembrar también millones de hectáreas de soya para luego alimentar al ganado. Hay que tener en cuenta que los bosques tienen la capacidad de capturar cerca del 20% del CO2 que emitimos a la atmósfera. De modo que eliminando los bosques de la forma como lo estamos haciendo, estamos definitivamente afectando también el cambio climático, dañando el medio ambiente. Bien, y con ello, por supuesto, estamos afectando todo lo que es la biodiversidad. Adicionalmente, día a día arremetemos contra la hidrósfera, arremetemos contra la litosfera, vertiendo basura altamente contaminante sin mayores escrúpulos, con lo cual contaminamos ríos, contaminamos lagos, océanos, que son también capaces de captar millones de toneladas de CO2, con lo cual estaríamos afectando el disfrute, el acceso al agua limpia y la vida marina. Un reciente estudio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas demuestra que los océanos han capturado de la atmósfera 34 gigatoneladas, o sea, 34 miles de millones de toneladas métricas de dióxido de carbono
generado por el hombre entre el 94 del siglo pasado y el 2007. Entonces, hasta ahora podemos concluir que además de la transición energética, necesitamos cambiar el estilo de vida para poder luchar contra el cambio climático. La pandemia causada por la COVID-19 y sus letales efectos ha desplazado temporalmente la principal amenaza que enfrentamos como sociedad, que es el cambio climático. Sin embargo, la comunidad científica y especialistas ya están elaborando sus primeras aproximaciones de lo que podría suceder una vez se controle la pandemia. En términos de sus efectos sobre el cambio climático, lo más seguro es que ocurra un rebote, para utilizar un término propio de los mercados de capitales, y como consecuencia de ello se profundicen los daños al medio ambiente, a la salud de las personas y de todos los seres vivos. De hecho, China ha dicho que relajará la supervisión ambiental de las empresas para estimular su economía en respuesta a los cierres por el coronavirus. Estados Unidos también, a través de la Agencia de Protección Medioambiental, emitió un memorándum flexibilizando de modo indefinido y retroactivo desde el 13 de marzo de este año las normas y controles medioambientales a las industrias debido al coronavirus. La República Checa ya ha manifestado su voluntad de aplazar los compromisos climáticos y ha pedido a la Comisión Europea que se olvide del Acuerdo Verde para centrar todos sus esfuerzos en el tema del coronavirus. Medidas como estas probablemente se extiendan a otros países, con lo cual no solo se va a evaporar la inédita y sorprendente reducción de gases contaminantes de efecto invernadero alcanzada en los últimos 2 meses, que podría estar rondando el 30% del global, es decir, unos 10.000 megatoneladas de CO2, que es el total de China en un año, el doble de Estados Unidos en un año, que representa el 42% de las emisiones totales, sino que además podría conducirnos a peores catástrofes que la actual, en lo social, en lo económico y probablemente también en lo político. Entonces, ¿qué indicios o buenas señales tenemos hacia lo que hemos llamado la gran transición global, teniendo a la COVID-19 y a la energía como catalizadores? Vemos los efectos de la COVID sobre la industria petrolera. Vamos a ver cómo ha afectado allí. La pandemia ha provocado, y esto es noticia que todos ustedes conocen, un desplome inédito y nunca visto sobre la demanda mundial y el precio del petróleo. El intento de almacenar tanto crudo como fuera posible, esperando la recuperación de la economía, fracasó. Los espacios para guardarlo se acabaron y los buques que lo transportan se abarrotaron, mientras la COVID continúa golpeando lentamente. La tormenta perfecta se presentó cuando, frente a la inminente pandemia, desde el mes de febrero, declarada oficialmente por la OMS el 11 de marzo, Rusia y Arabia Saudita decidieron echarle más leña al fuego, inundando los mercados con más crudo de lo que se requería. Cuando intentaron corregir mediante un acuerdo el 9 de abril, ya era demasiado tarde. Al paso de los días, la demanda continuó cayendo y la oferta subiendo hasta llegar al lunes negro 20 de abril 2020, cuando los precios negativos aparecieron por primera vez. Lo insólito ocurrió. Los comercializadores de crudo en Estados Unidos pagaban a los compradores de petróleo para que le quitaran el petróleo de la mano, que por momentos llegó a bajar, como sabemos, a cerca de $40 por barril. Lo cierto es que el golpe que le ha dado el coronavirus a la industria petrolera se parece mucho al que ha dado a toda la sociedad, una lección que nunca vamos a olvidar. Al día siguiente de este lunes negro, volvió a ser noticia la carta publicada en 2014 por parte de los herederos de la familia Rockefeller, que, como sabemos, lograron su vasta fortuna a través del negocio con el petróleo, en el sentido de que anunciaron que venderían todas sus propiedades y sus inversiones en el área de los combustibles fósiles
para reinvertirlas en energía limpia. Es decir, que esta situación que se presentó el lunes negro 20 de abril definitivamente ha sacudido como nunca a la industria petrolera. Y ahora vamos a ahondar un poco más en esto. Entonces, la cuarta revolución industrial supone el último capítulo hasta el momento de las diferentes revoluciones industriales a las cuales ya hemos hecho referencia. La primera, la segunda y la tercera, que ha vivido pues la humanidad en estos últimos 2 siglos. En este cuarto caso, en esta cuarta revolución, tenemos elementos como los siguientes que son para ustedes muy familiares: el Internet de las cosas, la robótica, los dispositivos interconectados, la inteligencia artificial, los autos autónomos, el WhatsApp, es decir, todas estas novedades que ya estamos acostumbradas a ellas. La primera vez que se comenzó a hablar de todos los avances como una cuarta revolución industrial fue en el 2011. El elemento clave de la cuarta revolución industrial son las fábricas inteligentes, cuya principal característica es una mayor adaptabilidad a las necesidades de la producción y una mejora en la eficiencia de los recursos. Pero si hay algo en particular que tiene esta nueva revolución, es el grado de conexión con las personas y sobre todo con los jóvenes. Se ha creado una cultura que mantiene hoy a las personas conectadas permanentemente con sus dispositivos, teléfonos, computadoras, etcétera, pero fundamentalmente los teléfonos móviles y también los aparatos de juego. Han surgido nuevas empresas virtuales que administran inmensas redes de negocio y datos, sobre todo, como Uber, como Amazon, como Netflix, como Airbnb, como Facebook y otras. Incluso hasta nuevos deportes. Ya anunciaron que en las próximas Olimpiadas probablemente van a permitir que uno de estos deportes virtuales entre en escena. Es decir, un cambio total, absoluto, radical. Por otro lado, ha despertado un movimiento global de jóvenes que se movilizan por la defensa del medio ambiente y en contra del cambio climático, manejando conceptos como la equidad intergeneracional, es decir, el derecho a contar con los recursos naturales necesarios para tener una vida digna y que de alguna forma surge o se inspira en el concepto de desarrollo sostenible. Esta generación de jóvenes se identifica con otros valores muy distintas a las anteriores generaciones. Se identifica con las energías renovables, se identifica con un medio ambiente limpio y de algún modo con un medio ambiente sin pandemias, con el respeto de los animales y en contra del acercamiento inusual creado con animales silvestres y sus entornos de donde han partido las enfermedades zoonóticas. Fíjense que ayer, por ejemplo, cuando muchos españoles pudieron salir a las calles con el permiso que se otorgó de 1 hora, hubo familias que no lo hicieron, se quedaron en sus casas. Hubo niños pequeños entrevistados que manifestaron tenerle miedo al coronavirus. Decían, no, nosotros nos quedamos porque le tenemos miedo al virus, le tenemos miedo al coronavirus. Es decir, se ha creado definitivamente un distanciamiento, una relación muy distinta de la que tenemos los adultos con lo que está ocurriendo en estos dos ámbitos, tanto en la cuarta revolución con sus parámetros, con sus características, como la visión de la juventud sobre el tema del cambio climático y lo que está surgiendo ahora y es tema de debates acá en Alemania, como es que el debate psicológico, sociológico de esta relación que la juventud tiene o va a tener con temas como la pandemia. No tengo ninguna duda que los grandes cambios después del día D se van a notar. Por ejemplo, en Berlín, el alcalde tomó decisiones drásticas y rápido. Hizo cambios en la vialidad para ampliar las ciclovías y permitir que la gente pueda tener mucho más espacio. Bueno, hay que ver esto para creerlo, el gusto que da ver la cantidad de personas que han salido con sus bicicletas para tomar las calles y prácticamente arrinconando
a los vehículos. La sanidad se va a fortalecer. No tengo duda de que muchos jóvenes van a incorporarse a las ciencias de la salud. No tengo duda que los presupuestos van a mejorar a pesar de los recortes recibidos en años recientes, como por ejemplo en Estados Unidos se recortó de manera brutal el presupuesto de sanidad. En España en años anteriores también se había hecho lo mismo. En México se hizo lo mismo, incluso con este gobierno, y esto definitivamente tiene que cambiar. Entonces, lo que quiero decir con esto, con esta última reflexión, es que observamos con mucha claridad que esta generación joven que ha vivido este momento tan difícil, que ya se estaba identificando. De hecho, en las escuelas en estos países se trabaja mucho el tema del cambio climático, se trabaja mucho una relación distinta con el medio ambiente, se trabaja mucho una relación distinta con los animales. Esa nueva generación que está creciendo de jóvenes también se está identificando con los valores que encarna la cuarta revolución industrial. Fíjense ustedes datos como estos. El 65% de los trabajos que tendrán los jóvenes que están en primaria todavía no se han creado, todavía no existen. Es decir, que nos esperan unos cambios todavía para nosotros, los que ya no somos tan jóvenes, probablemente sea motivo de preocupación, pero los jóvenes no lo perciben de esa manera. Por eso es que yo creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo por comprender bien los elementos culturales, sociológicos, antropológicos que se cruzan en este tema para nosotros poder visualizar que los cambios sí van a ser posibles, pero que van a implicar mucho compromiso, van a implicar mucha entrega. Bien, con esto termino y le doy las gracias por la atención. Hola Henry, muchas gracias por la presentación. Ahorita no tenemos preguntas todavía. Los invito a que por favor vayan plasmando sus preguntas ahora sí en el chat. Aprovecho para preguntarte, bueno, ¿cuál es la perspectiva que ves en relación con el uso de las energías renovables en este nuevo escenario con, bueno, que bajó el precio del petróleo y que, bueno, esto puede también cambiar una vez que termine el COVID? Entonces, ¿qué piensas al respecto? Sí, definitivamente se ha producido un fenómeno muy interesante que ya se venía anunciando, a pesar de que las grandes organizaciones como la OPEC estaban anunciando que hasta el 2040 mantendrían un dominio cercano al 76% de los mercados. Esto no tengo dudas de que se va a revertir porque el horizonte del negocio petrolero y el negocio del carbón y el negocio del gas son horizontes a 20 y a 30 años. Las inversiones que se hacen en este negocio requieren 2, 3 décadas para recuperarlas y para que sean realmente muy rentables. Cuando son precios muy altos no hay problema, pero esos precios muy altos difícilmente se van a poder ver nuevamente. Entonces, por eso yo considero que definitivamente la estocada final que necesitaba el petróleo para al menos ser una gran duda para los inversionistas se ha producido con esta crisis. Sobre todo porque ellos saben y están conscientes que una segunda pandemia parecida a la COVID se puede estar ya incubando, y eso lo han anunciado ya los investigadores, los científicos. De hecho, en Alemania hoy mismo se anunció que probablemente estamos cerca de una segunda ola. Esto significa que probablemente vamos a estar mucho más tiempo en casa y mucho más tiempo en que no se va a requerir ni gasolina ni diésel en las cantidades que antes se necesitaban. Esto evidentemente que está trasladando los centros de consumo de energía, por ejemplo, más hacia las casas o más hacia las empresas donde no se requiere mucha movilidad. Por lo tanto, lo que sí vamos a ver con toda seguridad es un incremento en el consumo energético residencial, energía eléctrica, y por supuesto vamos a ver a muchos empresarios estimularse, animarse, entusiasmarse a invertir en las renovables. Sobre todo porque
La energía renovable como el sol y el viento es gratis. No tienes que hacer nada, no tienes que abrir pozos, no tienes que hacer tantas inversiones como la tienes que hacer con el caso del petróleo, porque las tecnologías ya están maduras para que así sea. Bien, ya tenemos por acá preguntas. La primera un poco larga. Dice, mi pregunta es sobre la transición global. En algunas zonas aisladas y en pueblos africanos, por ejemplo, se sigue utilizando carbón como fuente de calor y energía. Entonces, pasar de esta energía renovables implica un camino más complicado de seguir. ¿Cómo es posible llegar a este cambio en un continente en el que no se tienen las mismas posibilidades de Europa o Norteamérica? Sí, lamentablemente es un gran pasivo que estamos arrastrando. Lamentablemente es muy, muy triste para estas poblaciones. Por ejemplo, en la África subsahariana, en muchos países africanos, lamentablemente el acceso a la energía es un 5, un 10%. De hecho, al ritmo en que va el crecimiento de las líneas de transporte de energía eléctrica, se van a requerir 156 años para que estos países puedan tener acceso a la energía. Entonces, ¿la solución cuál es? La solución es muy, muy sencilla en términos teóricos. La solución está en las energías renovables descentralizadas, ¿verdad? Que no requieren grandes líneas de transporte, no requieren esa inversión que se hacía antes. Simplemente con instalar los paneles solares encima de las casas o en un área adecuada y luego de allí hacer los pequeños tendidos se puede hacer, es decir, impulsar lo que es la energía distribuida. Esa es la única forma que yo veo que esto es posible y es posible porque no se requieren tantas inversiones. Bien, la siguiente pregunta, ¿cómo cree que deba ser la respuesta de la sociedad ante las iniciativas de relajar las normatividades ambientales? Bueno, un elemento muy importante que quizás no le hice tanto énfasis en este paper que estoy trabajando es que el rol fundamental lo va a tener, hablé mucho de los jóvenes, pero en general la sociedad civil organizada tiene un momento histórico único, único. Es una oportunidad que no puede dejar pasar. De hecho, la sociedad civil ha demostrado una tremenda solidaridad y una respuesta adecuada más allá de algunas excepciones que siempre las hay. La gente ha demostrado que estando en casa es la única forma de poder evitar o cortar los contagios. De tal forma que esta misma responsabilidad que hemos asumido es la que tenemos que asumir a la hora de hacer frente a los que están gobernando, bien sean alcaldes, bien sean gobernadores, bien sean presidentes, y decirle y recordarle que no podemos echar atrás. Y si lo hacen de todas maneras, yo estoy seguro que va a venir una respuesta. La respuesta va a venir de forma incluso natural por parte de los nuevos empresarios y de las nuevas inversiones y de las nuevas iniciativas. Debe decirle que acá en Alemania casi el 40% de la energía renovable que se produce está en manos ciudadanas. Es decir, ciudadanos que hace ya más de 20 años comenzaron a organizarse y a ellos mismos con sus propias inversiones, aportando algunos entre 100, 200, 300 marcos y luego euros, hicieron cooperativas poderosas, fuertes, con un pequeño banco local y ellos mismos invirtieron en sus propias energías renovables. Compraron los molinos eólicos o compraron las celdas fotovoltaicas y son pueblos hoy día autosostenibles. Esa es otra forma, otra manera de hacer frente a las malas políticas y yo espero que nosotros en este trabajo que estamos haciendo con las redes y con todos los grupos que estamos promoviendo, podamos en algún momento hacer o atrevernos a una propuesta transformadora de este tipo. Bien, siguiente pregunta, ¿por qué se produciría un rebote del efecto invernadero por la disminución actual de los gases de CO2 en la atmósfera? Se produciría porque si los estados, si algunos estados, algunos gobiernos deciden relajar las medidas medioambientales o incluso deciden eximir de alguna permisología o alguna autorización para explotar carbón o petróleo o gas en áreas que ya habían sido limitadas o habían sido restringidas, entonces evidentemente que las empresas van a ir allí
a producir mucho más, van a tratar de romper esas barreras que se habían logrado para impedir que se explotaran esos lugares, bien sea áreas protegidas o bien sea reservas que ya habían sido, digamos, prohibidas su explotación. Esto va a permitir, evidentemente, la extracción de más carbón o de más petróleo o de más gas natural. O se paraliza, por ejemplo, podría causar el efecto de paralizar un poco lo que son las inversiones en renovables y aprovechar de darle más impulso a las energías convencionales, que es un poco lo que haría Trump en Estados Unidos sin ninguna duda. Eso aquí en Europa difícilmente va a ocurrir, pero no se sabe, tenemos que esperar. Lo que tenemos que estar es muy vigilantes de esto. Pero la forma en que puede ocurrir ese rebote es ese, de que las empresas, por ejemplo, de electricidad europeas que usan carbón, lo sigan utilizando o que los gobiernos le permitan alargar la distancia, el tiempo que se les dio para el cierre de estas plantas de carbón. Próxima pregunta. Las energías renovables nos hacen depender menos de los hidrocarburos. ¿Qué tanto disminuye el impacto ambiental? No, muchísimo, sin duda. Es decir, las emisiones de CO2, hay que recordar que hoy por hoy, al día de hoy, el 80% del consumo energético global proviene de fuentes de energía fósil. Entonces, lo que se trata justamente es de ir quitándole poco a poco ese espacio que tienen las energías fósiles para liberar a la atmósfera de tantas emisiones. Alemania en el año 91 solo producía 3% de su energía eléctrica de fuentes renovables, que eran básicamente hidroeléctrica y nuclear. Hoy produce casi el 40% de su energía eléctrica de fuentes renovables y ha disminuido de modo bastante considerable las emisiones de gases de efecto invernadero. Siguiente pregunta. ¿Cree que al pasar por un evento inesperado que muchos subestimamos al inicio, puede ayudar a entender la urgencia de actuar ante el cambio climático, un problema también subestimado? Y bueno, ¿usted qué opina al respecto? Absolutamente convencido de que es así. De hecho, al principio no se hacía, no se establecía la relación que hay entre el cambio climático y la COVID-19. Obviamente que el cambio climático no ha creado a la COVID-19, pero sí ha facilitado, el cambio climático ha facilitado para que esta COVID o incluso anteriores pandemias se hayan producido. Porque lo que ha hecho el hombre es acercarse cada vez más a la biodiversidad silvestre. Lo que ha hecho el hombre es tener contacto más cercano con animales silvestres que en algunas culturas probablemente sea normal incluso comerlo, pero en otras culturas no lo es. En Asia, desde hace mucho tiempo, en China, se comen animales silvestres, murciélagos, etcétera. Pero en nuestra cultura, en la cultura occidental, eso no ha sido así. Pero ese acercamiento tan profundo, tan fuerte que hemos tenido con estos sectores ha permitido que el desplazamiento sea mucho más rápido. Pero además de esto, al nosotros destruir la biodiversidad, por ejemplo, amplias capas de bosques, permitimos entonces que las corrientes, que los vientos del desierto lleguen más rápido, se desplacen con menos dificultad y estos vientos traen consigo muchas bacterias y empujan también y movilizan a los virus. Entonces, es decir, hay una cantidad de condiciones atmosféricas, geográficas, que son responsabilidad del ser humano y que están permitiendo abrirle espacio como una autopista para que se movilicen estos virus y esta bacteria. Aparte, por supuesto, de la globalización, aparte de lo que es el tráfico aéreo, por ejemplo, que ha tenido un impacto muy fuerte. Siguiente pregunta. ¿Cómo debería ser la relación entre las nuevas generaciones en términos de energía limpia y los actuales gobiernos, principalmente de América Latina, cuando vemos que van en sentido contrario? Bueno, yo creo que es el momento de levantar una bandera de lucha muy bonita, que es la bandera por el medio ambiente, la bandera por que los jóvenes tengan un planeta donde vivir. Nosotros cuando éramos jóvenes, nuestras banderas de lucha
eran más que todo ideológicas, políticas, la izquierda, la derecha, todo aquello que también ha traído muchísimos problemas y mucha fractura y mucha polarización en nuestros países. Pero hoy día, esta bandera del cambio climático, esta bandera por tener un planeta limpio, un planeta para todos, que nuestros hijos y nuestros nietos puedan vivir felices, tranquilos, ¿verdad? Con suficientes recursos, con aire limpio. Esa es una bandera hermosa que une sin duda a todos los sectores. No puede haber nadie, solamente los negacionistas que se opongan a levantar esta bandera. Entonces, por eso yo creo que es el momento de la juventud, también de nosotros, los mayores, obviamente, claro que sí, estamos ya comprometidos con esto, pero es el momento de que los jóvenes entiendan también que le llegó su hora de ponerse al frente de esta lucha tan hermosa que es limpiar el planeta para todos. Otra pregunta, ¿qué tipo de oportunidades de empleo considera que deberán crearse en el inicio de la cuarta revolución? Este es un tema muy, muy complicado, una pregunta muy interesante, porque precisamente una de las debilidades o de los aspectos muy, muy negativos que se está viendo con la cuarta revolución industrial es precisamente la pérdida masiva de empleos. Pero esto ya ocurrió también en el siglo XIX, ocurrió cuando comenzaron las plantas que se impulsaban con vapor, cuando comenzaron a trabajar en Inglaterra y a producir en serie, sobre todo la industria textil, muchos trabajadores organizados asaltaban estas empresas y destruían estas máquinas porque les iban a quitar el trabajo. Yo tengo la misma preocupación, no tengo ninguna duda que esto va a ocurrir, pero también sé que de alguna forma nos vamos a reinventar y de alguna forma vamos a encontrar el camino para que el empleo que se va a transformar, que se va a adaptar a los cambios, sea sustituido por otro tipo de actividades. Claro que esto es uno de los grandes problemas y una de las grandes críticas que se hace a la cuarta revolución industrial, pero es un hecho, está aquí y no podemos definitivamente nosotros tomar medidas como asaltar, como hacían los obreros en el siglo XIX a estas empresas, o cuando veamos un auto Uber sin chofer caerle a piedra. No, eso no lo podemos hacer. Tenemos que reinventarnos y esos son debates que ya están en marcha, al cual también tenemos que incorporarnos. Bien, por ahora no hay más preguntas. Yo por ahí tengo todavía una pregunta que me gustaría hacerte. Desde tu profesión, o sea, desde el derecho, ¿qué propondrías en este sentido para poder ahora sí apuntalar la situación que tenemos del COVID y la crisis climática? Sí, en el sistema interamericano de protección de derechos humanos ha dado la cara, yo diría, en esta pandemia y ha producido tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos varios informes cortos donde advierte a los gobiernos sobre la situación de la pandemia y sobre cómo se deben respetar los derechos humanos o cómo no deben violarse los derechos humanos en esta crisis. Esta crisis ha puesto sobre el tapete justamente la relación que hay entre los DESCA, ¿verdad? Que son los derechos económicos, sociales, económicos, sociales, culturales y ambientales, los ha puesto en el mismo nivel que los derechos civiles y políticos, que en algún momento los hemos diferenciado. En algún momento alguien ha dicho los civiles y políticos son más importantes porque se trata de la libertad, se trata de la vida, etc. Pero esta crisis lo que ha hecho es decirnos, no es cierto. Esta crisis que es ambiental, que es sanitaria, nos ha dicho, se quedan en su casa. Nos ha dicho a los gobiernos, los ha llevado a tomar decisiones que han implicado la restricción de la libertad de movilización, que ha implicado la restricción de muchos derechos que en muchos países se respetan sin ningún problema, pero en otros países no. E incluso se está aprovechando en algunos países latinoamericanos para reprimir a la oposición política, por ejemplo, aprovechando de que están en sus casas. Entonces, desde el punto de vista jurídico, es una ocasión muy importante para reflexionar sobre la importancia que tiene de valorar a los derechos en su justa dimensión,
a la indivisibilidad de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales con los derechos civiles y políticos. Muchas gracias. Bueno, no tenemos más preguntas. Aprovecho para comentar que, bueno, que este seminario está siendo organizado por el Cuerpo Académico, Gestión y Políticas Públicas Ambientales, que ahorita tenemos en línea a nuestra coordinadora, la doctora Tania García, al doctor Carlos Manuel Welch, con quien ya platicaste, y a la doctora Lorena Medina. No sé si alguien quiera hacer algún comentario, alguna participación. Pues por mi parte solamente agradecerle a Henry una vez más su participación con nosotros y nada más. Eso sería todo por mi parte. Lorena, Carlos, ¿algún comentario? Bien, entonces eso sería todo. Te agradezco muchísimo, Henry. Como siempre, un placer conversar contigo sobre estos temas, sobre todo desde una visión tan interdisciplinaria como la que manejas, y los invitamos a todos a seguir conectados en la próxima conferencia el día de mañana. Básicamente va a ser la de las 6 de la tarde, porque tengo entendido que la de las 10 de la mañana ya fue cancelada por un problema personal del ponente. Estén atentos, por favor, a la página. Muchas gracias a todos. Nos despedimos por el día de hoy. Bueno, muchas gracias nuevamente. Hasta la próxima.